Hola, quiero hablarles un poco acerca de cómo podemos ayudar a otras personas a crecer, al entender la diferencia entre lo que significa cómo aprende un niño, cómo aprende un adolescente y luego cómo aprende un adulto. Esto de la andragogía, es decir, cómo aprenden los adultos, ha sido un tema que poco ha sido incluido en Occidente en la comprensión de cómo las personas adultas con cierta experiencia, quizá algunos, o con menos experiencia pero con cierta edad, pueden aprender. A la final de lo que se trata esto es de comprender cuáles son aquellas cosas que le pueden aportar valor a la ecuación en el crecimiento de una persona. Hay una serie de postulados, digámoslo así, académicos o de repente algunos autores que han propuesto cosas. Me gustan algunas perspectivas. Por ejemplo, algunos hablan de cómo aprenden los adultos en todas sus formas de expresión. Por ejemplo, hay un autor específico, Reichman, que habla incluso acerca de todo aquello que tiene que ver con el aprendizaje a lo ancho y a lo largo de la vida de una persona. Y cuando nos metemos en esto es que nos metemos digámoslo así, a indagar sobre cómo podemos ayudar a una persona que está queriendo crecer o una persona en algún aspecto y en todo caso verlo desde varios ángulos. ¿Cuáles son las cosas que pueden hacer a las personas crecer? Me gusta este abordaje digámoslo así, poniéndolo en dos perspectivas. Uno, en aquellas iniciativas que tienen que ver con la intencionalidad en el aprendizaje y otra, lo que se conoce en el término en passant o en passant, más en español, que tiene que ver las cosas que nos ocurren. Entonces hay cosas en las que la gente se involucra no por casualidad, es decir, les pongo un ejemplo, acá en el contexto de donde estoy, en Mid America Christian University, una universidad, la gente no termina por casualidad y carambola acá, ¿no? La gente se inscribe y hay una oferta que se hace intencionalmente y se conjuga el tiempo y el espacio para el aprendizaje a propósito. En el contexto de los adultos, y hablo también desde todas las iniciativas en las que he estado involucrado, en escuelas de negocios, desde nuestra organización Global Leadership Consulting. Esto básicamente entonces tiene que ver, en primer lugar, como una entidad externa que le provee al individuo un aprendizaje y eso es intencional. Pero también, y no podemos descartar en ese mismo contexto, lo que significa el aprendizaje autodirigido o en todo caso el autodidactismo, cuando una persona digámoslo así, se dedica una hora todos los días a aprender sobre algo por 10 años, pues bueno, en 10 años será un experto en esa materia, porque quizá le habrá dedicado más horas que lo que otras personas le dedicaron, a pesar de que hayan estudiado formalmente en alguna institución. Pero, es decir, no podemos desescatimar la disposición de una persona de aprender por sí mismo, porque eso tiene un poder grande también. Pero, entonces, esas dos cosas terminan siendo el aprendizaje intencional. Pero lo que quiero enfatizar ahorita es que hay otro tipo de aprendizaje, que es el que se conoce como el no intencional o el aprendizaje en passant, o que nos ocurre, que sencillamente acontece, que está ligado a la cotidianidad de la vida, que tiene también tres dimensiones interesantes que podemos explotar o explorar más bien. En primer lugar, cosas como por ejemplo viajar. Muchos de nosotros hemos planificado un viaje no con objetivos de aprendizaje, sino con objetivos de repente disfrutar, descansar, pasear con la familia, pero sin duda que cuando salimos probamos comida nueva, nos topamos con una cultura nueva, con gente nueva, con un idioma nuevo, con un panorama nuevo de vida y sencillamente nos conseguimos que todo eso, sin querer, nos trajo una serie de aprendizajes que enriquecieron nuestra perspectiva de vida. Entonces, debemos considerar eso. Pero no solamente, como dice un dicho, no es lo que nos pasa lo que importa, sino lo que aprendemos de lo que nos pasa. Es decir, no fue el viaje, fue cómo le extraje a propósito, entonces, reflexión al viaje de manera tal de que me sirve y me ayuda a crecer. En otro contexto también está en esto de los aprendizajes no intencionales, está también los acontecimientos, es decir, aquellas cosas que ocurren por accidente, no las planificamos, no las quisimos, ocurrieron, sencillamente se presentaron en el camino dificultades, se presentó una pérdida, se presentó un cambio drástico. Todo eso también es parte del crecimiento y del aprendizaje que está inmerso en nuestra vida como adultos. Y por último está también aquellos asuntos que tienen que ver no solamente con etapas de vida, sino con transiciones de vida y que tienen que ver quizá con el envejecimiento o con los cambios naturales en las etapas. Por ejemplo, no es lo mismo como una persona soltera
reacciona a ciertas cosas o atraviesa por cosas, luego se casa, luego tiene hijos, luego tiene nietos, quizás se jubiló. Entonces son esos procesos que sí son más secuenciales y progresivos, que de naturaleza conviene verlos como oportunidades para la reflexión y para la transición, la transferencia de conocimiento a un siguiente nivel para roles distintos. Entonces, todo esto se los digo porque cuando estamos sentándonos cerca de personas que son adultas, debemos ver que todos estos elementos deben estar dentro de la ecuación para poder ayudarnos a acompañarles, a coacharles, a inspirarles, a impulsarles, a crecer más y a hacer a aquellas personas para las que fueron creadas de la mejor manera. No dejemos ninguno de estos elementos a un lado, sino que veamos todo esto en contexto y seamos congruentes y aglomeremos todo eso para apoyar e impulsar a las personas a nuestro alrededor.